Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de un tema que los documentales suelen saltarse. ¿Cómo era el sexo para los vikingos? Sí, esos mismos vikingos con cascos. Históricamente inexactos, pero lo dejaremos pasar. Barbas trenzadas y una reputación de ser intensos. Vamos a sumergirnos en las casas comunales, longhouses, descifrar las sagas y descubrir cómo el amor, el deseo y las relaciones realmente funcionaban en la Escandinavia medieval. Y, hablando en serio, basándonos en lo que sabemos, probablemente no sobrevivirías a un romance vikingo. Es demasiado drama para una sola persona. Así que, antes de acomodarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Tu apoyo significa que puedo seguir explorando estos rincones polvorientos de la historia. Y, hablando de explorar, comenta abajo con tu ciudad y la hora en que me estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Ahora, apaga las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave sonido de fondo y comencemos nuestro viaje de hoy. Imagínate ahora, no en tu cómoda cama, sino acostado sobre una plataforma de madera cubierta de pieles, dentro de una larga y humeante casa comunal. El fuego en el centro de la sala crepita, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera oscura. El aire es denso con el olor a humo de pino, carne asada y, seamos sinceros, de unas 20 personas que no conocen el concepto de baño diario. Esta es tu casa. Y la privacidad es un lujo que aún no se ha inventado. En este escenario empiezas a entender que para un vikingo el sexo y el deseo no son solo asuntos del corazón, son asuntos de la comunidad, de la política y sobre todo del estatus. Para ti, como hombre o mujer vikinga, tu vida sexual está intrínsecamente ligada a tu virding, tu honor, tu reputación, tu valor a los ojos de la sociedad. No es un asunto privado susurrado entre dos personas. Es una actuación pública con consecuencias reales. Si eres un hombre, tu capacidad para atraer a una pareja, de tener hijos, especialmente hijos varones, es un reflejo directo de tu fuerza y éxito. No se trata solo de ser encantador. Se trata de ser un buen proveedor, un guerrero temido o un granjero próspero. Un hombre sin familia o sin hijos era visto con cierta sospecha, como si algo faltara en su carácter o en su suerte. Era el equivalente vikingo de tener un perfil de citas sin fotos y con una biografía que solo dice «Hola». La gente iba a asumir lo peor. Si eres una mujer, tu atractivo y fertilidad son tu mayor capital social. Casarse bien no es solo un deseo personal, es una obligación para con tu familia. Una unión con un jefe poderoso o un comerciante rico te eleva no solo a ti, sino a todo tu clan. Tus hijos llevarán la sangre de dos linajes fuertes, y eso es una ganancia política y económica. El amor romántico, como lo concebimos, es un extra delicioso, pero el plato principal es la estabilidad y el avance social. La idea de seguir a tu corazón sin considerar las implicaciones para tu familia sería vista como increíblemente egoísta. La sociedad vikinga estaba rígidamente estratificada, un hecho histórico fundamental que dictaba todas las interacciones. En la cima estaban los jarls, la aristocracia guerrera. Debajo de ellos, los carls, hombres y mujeres libres que eran granjeros, mercaderes y artesanos, la espina dorsal de la sociedad. Y en la base, los thralls, los esclavos, capturados en saqueos o nacidos en la servidumbre, sin derechos ni albedrío. El sexo atravesaba estas líneas, pero de maneras muy específicas. Un jarl podía tener relaciones con una esclava sin ninguna consecuencia social para él, pero el niño resultante sería, en la mayoría de los casos, también un esclavo. Por otro lado, que un carl tuviera un romance con la esposa de un jarl era una sentencia de muerte casi segura. El sexo era una herramienta de poder,
y usarla de forma inadecuada era como desafiar a un guerrero a un duelo que no tenías forma de ganar. Es aquí donde entra una curiosidad fascinante y poco conocida: el concepto de Hamingya. Piensa en la Hamingya como una especie de fuerza vital, un aura de suerte, carisma y destino que una persona llevaba consigo. Se creía que esta suerte no era solo personal, sino también familiar, pudiendo ser transmitida de generación en generación. Una persona con una Hamingya fuerte tenía éxito en las batallas, cosechas abundantes y parecía atraer naturalmente la buena fortuna. Cuando te casabas, no solo te unías a una persona, estabas fusionando tu Hamingya con la suya. Elegir una pareja con una Hamingya débil o desafortunada podría ser desastroso para toda la familia. Por lo tanto, el sexo y el matrimonio eran también una transacción espiritual. Querías una pareja cuya suerte complementara la tuya, creando una nueva generación con una Hamingya aún más potente. Es un poco más de presión que simplemente esperar que tu pareja traiga buenas vibras a la relación. Esto nos lleva a un debate que aún hoy anima los pasillos académicos. ¿Hasta qué punto el amor romántico era un factor real en las uniones vikingas? Las sagas nórdicas, escritas siglos después de la era vikinga, están repletas de historias de amor apasionado, celos abrumadores y sacrificios hechos en nombre de la pasión. Personajes como Sigurd y Brynhild, o Helga la Justa y Gunnlaug Lengua de Serpiente, viven romances épicos y trágicos. Pero los historiadores discuten si estas historias son un reflejo de la realidad o una idealización literaria, como una película de Hollywood ambientada en la Edad Media. La evidencia arqueológica y legal sugiere que la mayoría de los matrimonios eran, de hecho, arreglos pragmáticos. El acuerdo se cerraba entre las familias, el precio de la novia se negociaba y los novios podían haberse visto solo un par de veces. La esperanza era que el afecto y el respeto crecieran con el tiempo, dentro de la estructura del contrato. Imagina la escena. Tu padre anuncia que te casarás con el hijo del vecino para que sus tierras combinadas creen una granja más defendible contra los saqueadores. De repente, quejarte de que tu última cita se pasó toda la noche hablando de criptomonedas parece un problema mucho menor. Sin embargo, esto no significa que los vikingos fueran robots sin emociones. Sentían deseo, celos, cariño y amor profundo. La diferencia es que la estructura de la sociedad no priorizaba estos sentimientos como la base para construir una familia. La función venía primero. La pasión era un incendio que podía calentar la casa o quemarla hasta los cimientos, y ellos lo sabían. El sexo era el acto que sellaba acuerdos, producía herederos, ponía a prueba la lealtad y definía tu posición en el mundo. Era el comienzo de todo, un acto tan fundamental y cargado de significado como lanzar un barco al mar para un largo y peligroso viaje. Entonces, la idea de encontrar pareja está en tu mente, o más probablemente, en la mente de tu familia. Olvida el romance, de conocer a alguien en un festival, intercambiar miradas furtivas sobre un cuerno de hidromiel y enamorarte perdidamente. Eso podría suceder, pero no es así como se concreta un matrimonio. Para ti, un matrimonio vikingo no comienza con un beso, sino con una negociación. Es una fusión de empresas, una alianza estratégica, y tú eres al mismo tiempo el principal activo y el invitado de honor. Siéntate, porque tu futuro está a punto de ser discutido en una reunión en la que quizás ni siquiera participes. El proceso comienza con el fastarmal, el compromiso formal. No es una propuesta de rodillas con un anillo. Es una reunión seria, un encuentro entre el jefe de tu familia, tu padre, hermano o tutor, y los representantes de tu futuro cónyuge.
Se reúnen, probablemente en la casa de uno de los líderes, y el aire se vuelve pesado con la seriedad del momento. Se convocan testigos, no para ver un momento romántico, sino para garantizar que el contrato verbal hecho allí sea legalmente vinculante. Piénsalo como una audiencia donde el premio es la estabilidad de dos familias. Tus preferencias personales están en la agenda, pero muy por debajo del punto división de tierras y ganado. Dos términos financieros dominan la conversación. El primero es el mundr, o precio de la novia. Suena un poco tosco para nuestros oídos modernos, como si te estuvieran comprando, pero en realidad es más complejo. El mundr es una cantidad en plata, ganado o tierras que la familia del novio paga a tu familia. No es un pago por ti, sino una compensación por tu valor económico perdido, tu trabajo en la granja de tu familia y un reconocimiento de la transferencia de tu tutela legal a tu nuevo esposo. Más importante aún, es una demostración pública de que el novio es lo suficientemente rico como para mantenerte y fundar un nuevo hogar. Si el mundro ofrecido es bajo, es un insulto, sugiriendo que tú o tu familia no son de gran valor. Luego está el Heimanfylgja, la dote. Esta es la riqueza que tú, la novia, traes al matrimonio. Puede ser en forma de joyas, telas finas, animales o incluso tierras. Y aquí está la parte crucial. Esta propiedad sigue siendo legalmente tuya. Tu esposo puede administrarla, pero no puede venderla sin tu consentimiento. En caso de divorcio, te llevas el Heimanfylgja contigo. Esto te da una red de seguridad, un grado de independencia financiera que era notablemente progresista para la época. Es el mejor acuerdo prenupcial que podrías conseguir en 1900. El siglo X, solo que sellado con hidromiel en lugar de la firma de un abogado caro. Imagina la escena. Estás en un rincón de la habitación, o tal vez ni siquiera estás allí, mientras tu padre y tu futuro suegro debaten los méritos de 20 ovejas frente a 15 y una espada de buena calidad. Hablan de linajes, reputaciones y, por supuesto, de la jaminja de cada familia. Es menos embarazoso que la primera cena con los suegros hoy en día, principalmente porque nadie finge que el motivo de la reunión es solo para conocerse mejor. La agenda es clara y honesta. Estamos aquí para cerrar un trato que nos beneficiará a todos. La naturaleza contractual del matrimonio es un hecho histórico bien establecido. Estas uniones se usaban para sellar tratados de paz entre clanes rivales, para consolidar poder político o para combinar dos granjas vecinas en una propiedad mucho más productiva y segura. El amor era secundario. El respeto y la asociación eran los objetivos más realistas. Tú y tu cónyuge serían socios de negocios, codirectores de la unidad económica más importante de la sociedad vikinga, el hogar Bu. Esto nos lleva a una curiosidad menos conocida, la precisión y seriedad del fastarmal. No era un acuerdo vago, los términos eran específicos. El novio potencial, llamado Muntegi, receptor del precio de la novia, y el tutor de la novia, el Seljandi, vendedor, enumerarían exactamente lo que estaba incluido. Si el matrimonio no se concretaba por culpa del novio, su familia perdía el mundr depositado. Si la familia de la novia se echaba atrás, tenían que devolver el mundr por duplicado. Era un contrato con penalizaciones severas, garantizando que nadie tomara la decisión a la ligera. Eso sí que es tener la conversación sobre el futuro de la relación. Pero, ¿y tu opinión en medio de todo esto? Aquí reside un gran debate académico. Las sagas y algunos códigos de leyes, como el famoso Gragas islandés, afirman que el consentimiento de la novia era necesario. Ella tenía que estar de acuerdo con la unión. Sin embargo, los historiadores cuestionan cuán libre era ese consentimiento. Imagina la presión. Tu padre, tus hermanos y todo tu clan
dependen de esta alianza. Rechazar al pretendiente elegido por ellos podría ser visto como un acto de traición, poniendo en riesgo la seguridad y la prosperidad de todos los que amas. ¿Podrías decir no? Técnicamente, tal vez. En la práctica, sería increíblemente difícil. Tu albedrío personal estaba en constante conflicto con tu deber comunal. Tu estado de relación en el Facebook vikingo sería permanentemente es complicado, especialmente si tu padre ya ha estrechado la mano en un acuerdo que involucra una franja de bosque y acceso a un buen lugar de pesca. Así que, cuando el acuerdo finalmente se sella, se sirve el hidromiel y los hombres se dan la mano, tu destino está trazado. Estás comprometida. El siguiente paso es la fiesta de bodas, la ceremonia que hará todo oficial a los ojos de los dioses y de la comunidad. Pero por ahora tienes tiempo para acostumbrarte a la idea de que tu vida está a punto de cambiar para siempre, no por un impulso del corazón, sino por un contrato sólido y bien negociado. Y en el mundo vikingo, esa era considerada la manera más segura y honorable de empezar una vida juntos. El día de tu boda, el Brudkaup, finalmente ha llegado. Y si estás imaginando una ceremonia solemne y silenciosa, puedes olvidarlo. Una boda vikinga es una fiesta ruidosa, caótica y que dura varios días. Tu comunidad entera está aquí y han venido por 3 motivos: festejar, beber y fiscalizar. Cada etapa de tu boda es un acto público, una actuación para validar la unión que fue negociada con tanto cuidado. Estás en el centro de atención, vistiendo tus mejores ropas de lana y lino, teñidas con colores vibrantes que costaron una pequeña fortuna. La fiesta se celebra en una gran sala, probablemente la del jefe del clan. Las mesas de caballete gimen bajo el peso de cerdos asados, pescados ahumados, panes planos y calderos de estofado. El hidromiel y la cerveza fluyen libremente de barriles de madera, y el ruido es ensordecedor. Hay cantos, poesías declamadas en tu honor, algunas elogiosas, otras no tanto, y muchas ostentaciones. En medio de todo esto ocurren los rituales centrales. Uno de los más importantes es el intercambio de regalos. Intercambiáis anillos de plata u oro, un símbolo de vínculo que trasciende culturas. Pero luego viene el momento puramente nórdico, el intercambio de la espada. El novio ofrece la espada de sus ancestros a tu padre. Tu padre la sostiene por un momento y luego te la entrega a ti, la novia. Por un instante, sientes el peso frío del acero, la historia de la familia de tu esposo en tus manos. Luego se la entregas a él. El simbolismo es poderoso. La responsabilidad de tu protección ha sido oficialmente transferida de tu familia de origen a tu nuevo marido. Es una promesa de lealtad y defensa mutua, un poco más intensa que simplemente decir sí, acepto. Es el tipo de voto matrimonial que deja claro que en la salud y en la enfermedad también incluye durante un ataque de un clan rival. Conforme avanza la fiesta, tal vez en el segundo o tercer día, cuando todos están debidamente satisfechos y ruidosos, llega el momento que todos esperaban, la ceremonia de la cama. Esta es quizás la parte más extraña para nuestra sensibilidad moderna. Tú y tu marido no os retiráis discretamente a vuestros aposentos. En cambio, una procesión de testigos, generalmente parientes cercanos y miembros respetados de la comunidad, acompaña a la pareja hasta el lecho nupcial. Llevan antorchas, iluminando el camino hasta vuestra habitación, que puede ser solo un espacio separado por una cortina de lana pesada. No están allí para ver el acto en sí, afortunadamente. El voyeurismo no era el objetivo. El propósito era testificar públicamente que vosotros dos, el novio y la novia, habéis entrado juntos en la cama nupcial. Su presencia en el umbral de la puerta es el sello final de aprobación de la comunidad. Este acto
El de ser vistos acostándose juntos es lo que hace que la consumación, y por lo tanto, el matrimonio, sea legalmente incuestionable. Es el movimiento final de los suegros sobreprotectores, asegurándose de que el contrato se cumpla hasta la última cláusula. Ok, niños, solo vinimos a dar las buenas noches. No nos hagáis caso, seguid con lo vuestro. Otro ritual significativo, aunque su universalidad es tema de debate académico, es la entrega de las llaves. En algún momento durante la celebración, tu nueva suegra se acercaría a ti. En sus manos un aro de hierro o bronce con las llaves de la casa, las llaves de la despensa, de los baúles de almacenamiento, quizás incluso del cofre familiar. Te las entrega. Con este gesto te conviertes oficialmente en la Husfreyja, la señora de la casa, la autoridad doméstica, la gestión de los alimentos, de los tejidos y de la riqueza del hogar. Ahora es tuya. Los historiadores debaten si esto era una práctica real y común en toda Escandinavia, o más bien un tropo literario usado en las sagas para simbolizar la transición de poder. De cualquier forma, la imagen es potente. Es el equivalente vikingo a recibir la contraseña del Wi-Fi y del servicio de streaming de la familia. Una señal de que realmente formas parte del clan ahora. Después de que los testigos se retiran, cerrando la cortina o la puerta tras de sí, el silencio finalmente cae. Primera vez, estás verdaderamente a solas con la persona con la que tu vida ahora está entrelazada. El humo de las antorchas todavía flota en el aire, y desde fuera puedes oír los sonidos ahogados de la fiesta que continúa en vuestro honor. La presión del momento es inmensa. Este no es solo un encuentro íntimo. La consumación es el acto final que sella el contrato. Sin ella, en teoría, el matrimonio podría ser anulado. La fertilidad se espera y se celebra. Y la primera noche juntos es el inicio de esa expectativa. No es de extrañar que las sagas estén llenas de historias sobre noches de bodas que salieron mal, con impotencia, rechazos o presagios sombríos. Era un momento cargado de significado personal, legal e incluso mágico. Conseguir las llaves de la despensa es genial, pero ahora tienes que demostrar que puedes, ayudar a gestionar los activos de la familia para las generaciones futuras. Miras a tu nuevo cónyuge a la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Puede ser un extraño o alguien que conoces desde la infancia. Puede haber nerviosismo, deseo o solo un sentido de deber resignado. Sea cual sea el sentimiento, ambos sabéis que este momento es más grande que vosotros. Se trata de la fusión de dos linajes, la creación de un nuevo hogar y la continuación de vuestra comunidad. A la mañana siguiente, cuando salgáis de vuestros aposentos, todos sabrán que la unión es completa. El trato se ha cerrado. La asociación ha comenzado. Has sobrevivido a tu fiesta de 1900. Bodas vikinga. Ahora, el verdadero trabajo comienza. Ahora que la fiesta de bodas ha terminado y los testigos han vuelto a sus casas, te despiertas en una nueva realidad. Eres la Husfreyja, la señora de la casa. Y si la palabra ama de casa te hace pensar en una figura sumisa, confinada a tareas domésticas, necesitas recalibrar tu imaginación al modo vikingo. Ser la Husfreyja no es una sentencia de confinamiento, es un ascenso a CEO, con las llaves de la despensa y de los cofres de tesoros. Colgando de tu cinturón, te conviertes en el pilar económico y administrativo de tu nueva familia. Tu marido puede ser la cara pública de la familia, el guerrero que parte en expediciones y el hombre que habla en las asambleas locales. Pero tú eres la gerente de operaciones. La responsabilidad sobre tus hombros es inmensa. Gestionas el suministro de alimentos, calculando meticulosamente cuánto será necesario para sobrevivir al largo invierno escandinavo. Supervisas la producción de textiles, el 180, tejido de lana y lino,
que no es solo una artesanía, sino una de las principales fuentes de riqueza y un valioso artículo de exportación. Cuidas de la salud no solo de tus hijos, sino también de los animales y de los thralls que trabajan en la propiedad. Un hecho histórico bien documentado es que las mujeres vikingas podían heredar y poseer propiedades de forma independiente. Tu dote, Heimanfylgja, es tuya, y tienes voz y voto sobre cómo se utiliza. Cuando tu marido y los otros hombres de la casa parten para un saqueo o un viaje de comercio, que podía durar meses o incluso años, tú asumes el mando total. No te quedas esperando, tejiendo y preocupándote. Diriges la granja, negocias con mercaderes, vendes el excedente de la producción y tomas todas las decisiones legales y financieras necesarias. Eres la máxima autoridad. Esta independencia económica te confiere un poder y un respeto que eran raros para las mujeres en otras partes de la Europa medieval. Quejarse de que tu pareja no ayuda con las tareas del hogar pierde un poco el sentido cuando tu trabajo es garantizar que una granja entera no se derrumbe mientras él está fuera, intentando saquear un monasterio en Inglaterra. Ese poder se extiende naturalmente a tu relación. No eres una sierva pasiva, tienes expectativas claras sobre tu marido, y la sociedad vikinga te da las herramientas para aplicarlas. Esto nos lleva a una curiosidad legal sorprendente y poco conocida del mundo vikingo. Podías divorciarte de tu marido si no cumplía con sus obligaciones masculinas, y esto incluía no solo ser un buen proveedor o un guerrero valiente, sino también su apariencia. El Código de Leyes islandés, el Gragas, por ejemplo, contenía una cláusula que permitía a una mujer pedir el divorcio si su marido usaba ropas consideradas afeminadas. Específicamente, si llevaba una camisa con un escote tan bajo que se le veían los pezones, se consideraba una señal de falta de masculinidad y era motivo legítimo de divorcio. Sí, podías deshacerte de un marido por un desliz de moda. Esto demuestra que las mujeres no solo tenían estándares, sino también el poder legal para imponerlos. Esta agencia femenina nos lleva inevitablemente al gran debate académico sobre la figura más icónica de la mujer vikinga, la Skjaldmer, o doncella escudera. Creciste escuchando las historias de las sagas sobre mujeres como Lagertha, que luchó junto a Ragnar Lodbrok, o Brynhild, una valquiria guerrera. ¿Pero eran reales? ¿Eran una opción de carrera viable para una joven vikinga ambiciosa? La evidencia histórica es controvertida. Autores como el cronista danés Saxo Grammaticus describieron ejércitos con mujeres guerreras. Sin embargo, durante mucho tiempo, la evidencia arqueológica fue casi nula, llevando a muchos historiadores a concluir que las doncellas escuderas eran puramente una fantasía literaria. Eso cambió drásticamente con el reanálisis de una tumba de guerrero de alto estatus del siglo X en Birka, Suecia. La tumba contenía un esqueleto enterrado con un conjunto completo de armas, espada, hacha, lanzas, flechas e incluso piezas de un juego de estrategia, indicando un líder militar. Durante más de un siglo se asumió que el esqueleto era masculino. Sin embargo, una prueba de ADN en 2017 confirmó que los restos eran, de hecho, de una mujer. El descubrimiento incendió el debate. ¿Sería ella una prueba de la existencia de las doncellas escuderas? ¿O era una excepción, una mujer única que vivió como un hombre? Los académicos todavía discuten acaloradamente si representa un fenómeno social o una anomalía fascinante. Es el equivalente vikingo de un debate acalorado en Reddit, pero con revisiones por pares y muchos menos memes. Sea como fuere, la existencia de estas historias y hallazgos prueba que la idea de una mujer empuñando una espada no era ajena a la mentalidad vikinga. Y esa fuerza se refleja en tu sexualidad. Tú,
Como mujer vikinga, no eres un objeto pasivo de deseo masculino. Las sagas de mujeres Están asertivas, llenas, astutas y que usan su inteligencia y sexualidad para navegar en un mundo peligroso. Inician relaciones, seducen a hombres para alcanzar sus objetivos políticos, vengan insultos a su honor y no temen expresar sus deseos. Un hombre vikingo que tratara a su esposa como una propiedad frágil y obediente no solo era tonto, sino que estaba subestimando peligrosamente a su socia de negocios. Aprendería rápidamente que las llaves que ella llevaba no solo abrían la despensa, sino que también simbolizaban el poder de cerrarle la puerta a él, si fuera necesario. Su autoridad era real, su contribución era vital y su fuerza, ya sea en la gestión del hogar o, quién sabe, en el campo de batalla, era la verdadera fundación de la sociedad vikinga. A pesar de todos los contratos, rituales y expectativas sociales, a veces las cosas simplemente no funcionan. Quizás la poderosa Haminja que se suponía que debíais crear juntos se parece más a una racha de mala suerte. Quizás tu marido es un pésimo proveedor, o quizás no puedes darle el heredero que tanto desea. En muchas sociedades medievales, esto sería una sentencia de miseria de por vida. Pero eres una vikinga. Y en tu mundo, un contrato que no funciona puede disolverse. El divorcio, o skilnader, no se ve como un fracaso moral, sino como una solución práctica a un problema práctico. Para ti, seas hombre o mujer, la puerta de salida existe, aunque requiere que sigas un procedimiento muy público y específico. No puedes simplemente hacer las maletas y dejar una nota en la mesa. Eso sería deshonroso y no tendría validez legal. El divorcio vikingo es un acto performativo, un anuncio que debe hacerse en 3 etapas para que toda la comunidad sepa que la unión ha terminado. Es la versión del siglo X de actualizar el estado de la relación, solo que con testigos obligatorios y consecuencias legales inmediatas. Primero, debes hacer tu declaración frente a testigos junto al lecho conyugal. Sí, junto a la cama que simbolizaba el centro de vuestra unión. Convocas a algunas personas de confianza y allí, en el espacio más íntimo de la casa, declaras las razones de la separación. Para un hombre, el motivo más común y socialmente aceptado era la incapacidad de la esposa para tener hijos. Para ti, como mujer, la lista de quejas aceptables era mucho más larga. Podías divorciarte si tu marido no podía mantener a la familia, si se mostraba cobarde en la batalla, si era impotente o si hería tu honor o el de tu familia. Después de la declaración en la habitación, tú y tus testigos os trasladáis a la puerta principal de la casa. Allí, en el umbral entre tu mundo doméstico y el mundo público, repites tu declaración. Este acto simboliza que el asunto ya no es privado. Se está llevando a la comunidad. El paso final y más importante es llevar tu caso al Thing, la Asamblea Local de Hombres Libres. Ante todo el liderazgo de tu región, anuncias públicamente, por tercera y última vez, que te estás divorciando y presentas tus razones. Con esta declaración final, el divorcio es legal e irrevocable. El contrato está oficialmente terminado. Una de las razones más notables y progresistas para el divorcio, una curiosidad poco conocida que demuestra el poder legal de las mujeres, era la regla de las 3 bofetadas. La violencia doméstica, desafortunadamente, existía. Sin embargo, la ley vikinga ofrecía una protección clara y una vía de escape. Si tu marido te agredía, tenía un límite. Se cree que, al tercer golpe, ganabas el derecho incontestable de divorciarte de él inmediatamente. Podías tomar tu dote, tus bienes personales y tu parte del patrimonio de la pareja, e irte. Esto no solo te daba una salida, sino que también actuaba como un fuerte impedimento social y legal contra el abuso. Es como un sistema de 3 strikes, pero en lugar de ser eliminado de un juego,
El marido era eliminado del propio matrimonio, con grandes pérdidas financieras. Tras la separación viene la parte complicada, la división de bienes. Y aquí tu posición como mujer es sorprendentemente segura. Tú, incondicionalmente, te llevas de vuelta tu Heimanfilia, la dote que trajiste al matrimonio. Nunca dejó de ser tuya. Además, si el divorcio fue culpa del marido, por ejemplo, debido a abuso o falta de sustento, también tenías derecho a una parte de la riqueza que se acumuló durante el matrimonio. La situación del Munder, el precio de la novia, era más compleja y generalmente dependía de quién era considerado él, un culpable de la separación. Imagina la escena, tú y tu expareja, bajo la atenta mirada de mediadores, dividiendo montones de plata, rollos de tela, cabezas de ganado y herramientas. Es un proceso tenso y extraño, pero es un proceso que reconoce tu contribución y tus derechos. Esto nos lleva a un debate histórico fascinante. ¿Qué pasaba contigo después del divorcio? Legalmente, eras libre y financieramente segura, pero socialmente, los académicos discuten si una mujer divorciada era vista como mercancía dañada o si podía restablecerse fácilmente. Las sagas ofrecen un retrato ambiguo. Algunas historias muestran a mujeres divorciadas que se casan de nuevo, a menudo en posiciones aún mejores, especialmente si dejaron a un marido indeseable y salieron con su honor y riqueza intactos. Su reputación podría incluso mejorar. En otras narrativas, las mujeres divorciadas enfrentan dificultades y un estatus social disminuido. La realidad probablemente dependía de varios factores. El poder de tu familia, la cantidad de riqueza que te llevaste y tu propia Wirding, reputación. Navegar por el panorama de las citas después del divorcio debía ser interesante. ¿Y por qué terminó tu último matrimonio? Ah, lo de siempre. Insultó a mi hermano, no pudo arreglar el techo y, francamente, su túnica tenía un escote muy atrevido. Al final, la institución del divorcio vikingo era increíblemente pragmática. Reconocía la falibilidad humana y la naturaleza contractual del matrimonio. En lugar de atrapar a las personas en uniones infelices y disfuncionales, la sociedad ofrecía una salida clara, pública y legalmente vinculante. Para ti, como mujer vikinga, el derecho al divorcio era quizás la más poderosa de todas tus herramientas legales. Era la confirmación final de que eras una socia con derechos y expectativas, no una posesión. La capacidad de levantarte, declarar tu independencia junto a la cama, en la puerta de casa y ante toda tu comunidad, e irte con tu dignidad y tus bienes, era la personificación de tu fuerza. Hasta ahora hemos navegado por las aguas relativamente bien cartografiadas del matrimonio y el divorcio. Eran instituciones con reglas claras, contratos y consecuencias públicas. Ahora nos aventuraremos en un territorio mucho más oscuro y traicionero. Un área de aguas turbias donde las fuentes históricas son escasas y el silencio es ensordecedor. La homosexualidad en la era vikinga. Para entender la actitud nórdica sobre el sexo entre personas del mismo género, necesitas olvidar las nociones modernas de moralidad. El problema para los vikingos no era el acto en sí, sino los roles desempeñados dentro de él. Y una sola palabra, una acusación, era tan letal como la hoja de un hacha. Esa palabra es nid. Nid es más que un insulto. Es una calumnia mágica y social, una mancha en tu honor que era casi imposible de lavar. Y la forma más grave de nid era acusar a un hombre de ser arger o de practicar ergi. Traducir arger es difícil. Significa cobarde, afeminado, débil. Pero su connotación más venenosa era inconfundible. Significaba que eras el compañero pasivo, receptivo, en un acto sexual con otro hombre. Para la mentalidad vikinga, donde la masculinidad era sinónimo de dominio,
fuerza y penetración. Ya sea en batalla, en negociaciones o en el sexo, ser el receptáculo era la aniquilación de tu identidad masculina. La seriedad de esta acusación es un hecho histórico impactante. Según las leyes nórdicas, si alguien te llamaba Arger públicamente, no solo tenías el derecho, sino la obligación social de responder con violencia letal para restaurar tu honor. Podías matar a tu acusador en el acto y se consideraría una forma de autodefensa justificada. Piensa en esto por un momento. La sociedad sancionaba el asesinato en respuesta a una ofensa verbal. Es la prueba definitiva de que la reputación de un hombre, su birding, era su bien más valioso. Imagina si hoy en día fuera legal sacar una espada cada vez que alguien dejara un comentario ofensivo en tu perfil. Internet sería un lugar mucho más cortés o mucho más sangriento. Esta fobia a la pasividad impregnaba la cultura. Una curiosidad poco conocida es la profunda asociación entre el ergi y la práctica de la magia, específicamente el seidr. El seidr era una forma poderosa de hechicería que implicaba adivinación, trance y manipulación del destino. Sin embargo, se consideraba un arte femenino. Las practicantes eran las volbur, las videntes. Para que un hombre practicara seidr, necesitaba abrir su mente y su espíritu para recibir conocimiento, una postura considerada inherentemente pasiva y, por lo tanto, no masculina. El propio Odín, el padre de todos, practicaba seidr para obtener su sabiduría omnisciente, un hecho que lo dejaba vulnerable a insultos. En la Locasena, un poema donde Loki insulta a todos los dioses, ataca a Odín precisamente en este punto, acusándolo de practicar hechicería como las videntes, y de ser, por lo tanto, Arger. Si ni siquiera el dios principal estaba inmune a este tipo de chisme tóxico en el lugar de trabajo, imagina la presión sobre un mortal común. Esto nos lleva al corazón del debate académico. Esta obsesión con la pasividad significaba que todas las relaciones sexuales entre hombres estaban condenadas. La respuesta es probablemente no, y es aquí donde el matiz se vuelve crucial. Muchos historiadores argumentan que, si la condena se centraba en ser argr, pasivo, entonces ser el compañero activo podría no conllevar estigma alguno. Un guerrero vikingo dominante que tuviera relaciones sexuales con un compañero masculino de estatus inferior, un esclavo, un prisionero de guerra, podría estar simplemente reafirmando su poder y dominio. El acto en sí no era el problema, la dinámica de poder lo era todo. El problema es que las fuentes son casi completamente silenciosas al respecto. Las sagas que detallan disputas de tierras, genealogías y batallas sangrientas no se molestan en mencionar la vida sexual de sus héroes en 1900 en estos términos. Este silencio es lo que alimenta el debate. ¿Fue omitido por ser tan tabú que era impensable o por ser tan común en ciertos contextos que ni siquiera valía la pena mencionarlo? ¿Y qué hay de las mujeres? Si las fuentes sobre la homosexualidad masculina son escasas, las sobre relaciones entre mujeres son prácticamente inexistentes. No hay leyes que las condenen. No hay insultos específicos con el mismo peso de Argr. No hay sagas que cuenten historias de amor entre dos mujeres. Este silencio puede interpretarse de dos maneras. Una visión optimista es que a nadie le importaba. Como la sexualidad femenina no estaba ligada a la misma dinámica de honor, de dominación, sumisión, lo que dos mujeres hacían juntas era asunto suyo, privado y sin consecuencias sociales. Una visión más cínica es que el mundo vikingo era tan patriarcal que la sexualidad de una mujer solo importaba en relación con un hombre, como esposa y madre de sus hijos. Cualquier otra cosa era tan irrelevante para la estructura de poder de la sociedad que fue simplemente ignorada por los hombres que escribieron las leyes y las historias.
Aparentemente, un hombre usando una camisa de corte bajo era una crisis legal, pero una relación lésbica completa ni siquiera entraba en el radar. Las prioridades eran, digamos, específicas. Entonces, cuando te imaginas en la era vikinga, necesitas entender que el paisaje sexual es extraño y complejo. No se rige por una brújula moral de correcto e incorrecto como la conocemos. Se rige por un código de honor implacable. Para un hombre, el peligro no reside en el deseo, sino en la percepción de debilidad. Podías vivir en un mundo que toleraba ciertas formas de intimidad entre personas del mismo sexo, mientras que, al mismo tiempo, te castigaba con la muerte por la mera sugerencia de que estabas en el lado equivocado de esa intimidad. Es una paradoja desconcertante. Un mundo de peligros ocultos donde lo no dicho grita más fuerte que cualquier batalla. Te has asentado en tu papel como husfreyja. El contrato de matrimonio es sólido, gestionas la casa con mano firme y tu posición en la comunidad es segura. La vida es, dentro de los estándares vikingos, estable. Entonces un día tu marido regresa de un viaje de comercio o de una asamblea y no está solo. Trae consigo a otra mujer. No es una esclava capturada en un saqueo, ni una sirvienta contratada. Es una mujer libre y está aquí para quedarse. Acabas de conocer a la Frilla de tu marido, el concubina. ¿Y la parte más desconcertante? Esto es perfectamente normal. En el mundo vikingo, especialmente entre los hombres ricos y poderosos como jarls y reyes, la monogamia era más una sugerencia que una regla estricta. Tener una esposa legal, la husfreyja, era esencial para la legitimidad, para la alianza familiar y para producir al heredero principal. Pero tener una o más frillur, plural de frilla, al lado, era una señal de estatus. Demostraba que un hombre era tan rico y viril que podía mantener a múltiples mujeres y a sus proles. No es un romance secreto que tu marido esconde. La existencia de la frilla es un hecho público, una parte aceptada de la estructura doméstica. Vive en la misma casa comunal que tú, come en la misma mesa y comparte la cama de tu marido. Es la receta perfecta para lo que hoy llamaríamos un reality show de altísimo drama. Crónicas de la casa comunal Asgard probablemente sería un éxito rotundo. Como esposa, tú ostentas todo el poder legal. Tú tienes las llaves. Tus hijos son los herederos legítimos que recibirán las tierras principales, los títulos y la mayor parte de la riqueza. Los hijos nacidos de la Frilla, conocidos como Frijusinir o Frijuborn, no son considerados ilegítimos en el sentido de parías. Son reconocidos públicamente por el padre, llevan su nombre y son parte de la familia. Pueden heredar alguna propiedad o dinero, pero su posición es siempre secundaria a la de tus hijos. Puede que no te guste la situación, y las sagas están llenas de rivalidades venenosas entre esposas y concubinas, pero se espera que la toleres, ya que refleja el poder y el éxito de tu marido, y por extensión, de tu hogar. Aquí encontramos una curiosidad lingüística que añade una capa de complejidad emocional a este arreglo. La palabra frilla probablemente deriva de una raíz del nórdico antiguo que significa amante o amada. Esto sugiere que la relación no siempre era un cálculo frío de estatus para el hombre y seguridad para la mujer. A menudo podía basarse en un afecto genuino. Tu matrimonio pudo haber sido una alianza política, un negocio cuidadosamente negociado. La relación de él con la Frilla puede ser donde encuentra el amor romántico y la pasión que faltan en vuestra unión pragmática. Esta posibilidad hace que la dinámica de la casa sea aún más tensa. Tú tienes el contrato, pero ella puede tener su corazón. Es una situación terriblemente complicada, donde tu matrimonio es la empresa
y la relación de él con la concubina es el proyecto de pasión personal. Esto nos lleva a un debate académico central. ¿La posición de Frilla era una elección empoderadora o una trampa? Para una mujer de una familia pobre o de bajo estatus, convertirse en la amante de un hombre poderoso era una oportunidad de oro. Ofrecía una vida de comodidad material, protección y un futuro para sus hijos que jamás podría alcanzar de otra forma. No tenía los derechos legales de la esposa, pero tenía una seguridad informal que dependía del afecto continuo del hombre. Por otro lado, esa misma dependencia la hacía vulnerable. No tenía un contrato. Si el hombre se cansaba de ella, o si la esposa legal presionaba lo suficiente, la Frilla y sus hijos podían ser enviados lejos con muy poco. Los historiadores discuten si las mujeres veían esto como una estrategia de ascenso social o como una jaula dorada. Las sagas presentan ambos lados de la moneda. Hay historias de frillur astutas que se volvieron increíblemente influyentes, actuando como consejeras de sus parejas y asegurando posiciones de poder para sus hijos. La madre del famoso rey danés Svein Forkbeard, por ejemplo, no era la esposa principal. Sin embargo, también hay cuentos de mujeres usadas y desechadas. La realidad, probablemente, era un espectro, dependiendo de la personalidad de la mujer, del carácter del hombre y de la tolerancia de la esposa. Es crucial distinguir a la Frilla de una thrall, esclava. Una Frilla era una mujer libre que entraba en la relación por consentimiento. Que un hombre tuviera relaciones sexuales con sus esclavas era simplemente un ejercicio de sus derechos de propiedad. La esclava no tenía elección en el asunto, y sus hijos generalmente nacían en la misma condición de esclavitud, a menos que el padre decidiera liberarlos. La escalera social en la casa comunal era brutalmente clara. La Husfreyja en la cima, la Frilla en un ambiguo escalón intermedio de privilegios sin derechos, y la thrall en la base, sin privilegio ni derechos. Es una jerarquía social clara. Ser esclava es la práctica no remunerada. Ser Frilla es el puesto de autónoma con buenos beneficios, pero sin estabilidad. Y ser la Husfreyja es ser socia directora de la firma. El sistema de concubinato vikingo, por lo tanto, revela su enfoque profundamente pragmático de la vida y el deseo. Acomodaba la necesidad de alianzas matrimoniales estratégicas y al mismo tiempo creaba un espacio sancionado para el afecto, la lujuria y la producción de más herederos. Creaba jerarquías femeninas complejas y a menudo brutales dentro de un único hogar. Para ti, la esposa, la presencia de una Frilla era un recordatorio constante de los límites de tu relación. Una relación basada en el honor, el deber y la ley, pero no necesariamente en la exclusividad o el amor romántico. Las noches de invierno en Escandinavia son largas, oscuras y frías. Dentro de tu casa comunal, con el viento aullando afuera como un lobo hambriento, no hay televisión, ni internet, ni libros para la mayoría de la gente. Tu entretenimiento, tu educación y tu conexión con el pasado provienen de una única fuente, el contador de historias. Te sientas cerca del fuego central, el calor calentando tu rostro, y escuchas las grandes sagas nórdicas. Es aquí, en estas narrativas épicas, donde aprendes sobre el amor, la lujuria y las complicadas vidas sexuales de tus ancestros. Pero hay un detalle. No estás escuchando un noticiero. Estás viendo el drama de prestigio de HBO de la era vikinga. Las sagas, especialmente las sagas de los islandeses, son nuestra principal fuente de información sobre las actitudes sociales y las relaciones personales de los nórdicos. Están repletas de personajes vívidos, diálogos cortantes y tramas movidas por la pasión, los celos y la venganza.
Sin embargo, un hecho histórico crucial que debes tener en mente es que estas historias fueron escritas en los siglos XII y XIII, unos 200 años después del fin de la era vikinga. Y, lo que es más importante, fueron escritas por cristianos, a menudo monjes o eruditos como Snorri Sturluson, que miraban a sus antepasados paganos con una mezcla de admiración y desaprobación. Ese filtro cristiano lo cambia todo. La pasión abrumadora de un héroe de la saga es un elogio al espíritu pagano indomable o una lección de moral sobre los peligros de la lujuria desenfrenada. La respuesta es compleja. Piensa en la saga de Laxdela, quizás la mayor novela trágica vikinga. Es la historia del triángulo amoroso entre la hermosa y formidable Gudrun Osvifsdottir y sus dos amigos de la infancia y hermanos adoptivos, Kjartan y Voli. Gudrun ama a Kjartan, pero a través de una mezcla de engaño y orgullo herido, termina casándose con Voli. Los celos y el honor herido llevan a una espiral de violencia que resulta en la muerte de Kjartan a manos de Voli, y más tarde, en la venganza de Gudrun, que lleva a la muerte de Voli. Años después, ya anciana, cuando le preguntan a qué hombre amó más, Gudrun responde con la famosa y escalofriante frase: «Aquel con quien fui peor, a él más amé». Esto no es un cuento de hadas, es una exploración brutal de cómo el deseo y el orgullo pueden destruirlo todo. Los triángulos amorosos vikingos no terminaban con mensajes pasivo-agresivos en Instagram, terminaban con un recuento de cadáveres y enemistades de sangre que duraban generaciones. Una curiosidad poco conocida sobre las sagas es cómo manejan el lenguaje del amor y la seducción. La prosa de la saga es famosa por ser directa, económica y sin emoción. Cabalgó hacia el oeste, vio su casa, llamó a la puerta. Sin embargo, dentro de esta prosa simple, se incrustan versos de poesía escáldica, que son lo opuesto, ornamentados, complejos y llenos de lenguaje codificado. Para describir a una mujer hermosa, un poeta no diría «ella era hermosa». Usaría un kenning, una metáfora compuesta, y la llamaría diosa del lino o árbol de oro. La seducción y el erotismo a menudo están velados en estas construcciones poéticas. Es una forma de ser elocuente e incluso picante, pero solo para un público que entiende los códigos. Es el equivalente a un guiño literario. Si un poeta moderno intentara usar esta técnica, sería algo como: «Hola chica, eres un roble de cuentas por pagar, porque pareces fuerte e independiente». Probablemente no funcionaría tan bien. Esto nos lleva a uno de los debates académicos más antiguos en los estudios de las sagas, la teoría Freyprosa versus Buchprosa, prosa libre versus prosa de libro. Durante mucho tiempo, algunos estudiosos creyeron que los autores de las sagas eran meros escribas, anotando fielmente las historias orales que se habían transmitido de generación en generación, freyprosa. Desde este punto de vista, las sagas serían un registro histórico bastante preciso. Sin embargo, el consenso hoy se inclina fuertemente hacia la teoría de la Buchprosa, que los autores eran artistas creativos. Tomaron el material tradicional, las historias de grandes familias y héroes, y lo moldearon, añadieron diálogos, desarrollaron personajes e impusieron temas y estructuras narrativas, a menudo con una moralidad cristiana en mente. ¿Qué significa esto para ti, que escuchas la historia junto al fuego? Significa que Gudrun, Kjartan y Voli pueden haber sido personas reales, pero los personajes que conoces en la saga son creaciones literarias. Sus pasiones y diálogos dramáticos fueron escritos para crear el máximo impacto dramático, no para relatar hechos. Las sagas no son transcripciones, son novelas históricas. Entonces, ¿qué nos dicen realmente sobre el sexo y el amor vikingo?
Nos dicen lo que los vikingos y sus descendientes cristianos encontraban fascinante y peligroso sobre las relaciones humanas. Muestran que el deseo sexual y el amor romántico eran vistos como fuerzas de la naturaleza, tan poderosas e incontrolables como una tormenta en el mar. Estas fuerzas podían inspirar actos de gran heroísmo y lealtad, pero con la misma facilidad podían llevar a la traición, al asesinato y a la ruina de familias enteras. Las mujeres en las sagas no son doncellas pasivas, son astutas, asertivas y a menudo las instigadoras de los mayores conflictos. Usan su inteligencia y atractivo para conseguir lo que quieren, ya sea un mejor marido, venganza o poder. Las sagas son, por lo tanto, menos una guía sobre la mecánica de la sexualidad vikinga y más una biblioteca de estudios de caso sobre las consecuencias catastróficas del deseo cuando choca con el rígido código de honor de la sociedad. Son la prueba de que para los vikingos el amor no era un juego, era una guerra. Si las sagas de héroes humanos parecen repletas de drama, espera a que mires hacia arriba, a Asgard, el hogar de los dioses. Tu religión no está liderada por una deidad singular, omnipotente y moralmente perfecta. El panteón nórdico es una familia disfuncional de seres superpoderosos, y sus vidas amorosas hacen que los triángulos amorosos más complicados de la Tierra parezcan un simple malentendido. Los dioses y diosas, Aesir y Vanir, no son modelos de castidad y fidelidad. Son vanidosos, pendencieros, astutos y movidos por deseos que reflejan y amplifican los de los mortales que los adoran. Empecemos por la cima. Odín, el padre de todos, el dios de la sabiduría, la guerra y la poesía, está casado con la poderosa diosa Frigg. Pero la monogamia no está exactamente en su portafolio. Odín es un errante, que a menudo viaja por los 9 mundos disfrazado, y una de sus principales motivaciones es seducir a gigantas, videntes y mujeres mortales. No lo hace solo por lujuria. Para Odín, el sexo es a menudo un medio para un fin. Se acuesta con ellas para obtener conocimiento secreto, para engendrar hijos heroicos que puedan fortalecer el mundo de los hombres, o para ganar ventaja en sus interminables juegos cósmicos. Su búsqueda de poder y sabiduría casi siempre se superpone a cualquier noción de fidelidad conyugal. Luego está la diosa, que personifica el tema de hoy, Freyja. No es solo una diosa del amor, es la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la riqueza, la guerra, la muerte y la magia Seidr. Freyja es una fuerza de la naturaleza, una figura de inmenso poder y autonomía. Conduce un carro tirado por 2 gatos gigantes, lo cual, admitámoslo, es la mayor demostración de poder que se pueda imaginar. Llora lágrimas de oro puro y posee un collar mágico, el Brisingamen, que supuestamente obtuvo acostándose con 4 enanos. Cuando en el poema banquete de los dioses, la ataca con una serie de insultos, acusándola de ser insaciable y de haberse acostado con todos los dioses y elfos presentes, incluido su propio hermano, Freyr. Aunque esto proviene de la boca del dios del engaño, el hecho de que la acusación fuera creíble para el público dice todo sobre la reputación de Freyja. No es una doncella tímida, es una potencia sexual, y su sexualidad no es una fuente de vergüenza, sino una faceta de su poder divino. Pero ninguna historia sobre la sexualidad de los dioses es más extraña y reveladora que la de Loki. Esta es una curiosidad que va mucho más allá de simples indiscreciones. Cuando los dioses estaban construyendo los muros de Asgard, hicieron una apuesta con un gigante, prometiéndole el sol, la luna y a la propia Freyja si lograba terminar el trabajo en un solo invierno. El gigante acepta, con la condición de que pueda usar su semental mágico, Svadilfari. Para horror de los dioses, el caballo es
tan fuerte que el gigante está a punto de ganar la apuesta. En pánico, los dioses recurren a Loki, el experto en soluciones creativas y poco éticas. Loki, entonces, se transforma en una yegua blanca y hermosa, relincha seductoramente y aleja al semental Svadilfari del trabajo hacia una persecución en el bosque. El gigante pierde la apuesta y es rápidamente asesinado por Thor. ¿Fin de la historia? No. Algún tiempo después, Loki regresa a Asgard y da a luz a un potro gris de 8 patas, Sleipnir, que se convierte en el corcel de Odín. Analicemos esto. Para salvar la situación, Loki cambia de género, se involucra en un acto sexual con un caballo, queda embarazado y da a luz. Esta historia, contada de forma bastante natural en las fuentes, muestra cuán fluida y salvaje podía ser la mitología. Conceptos como la identidad de género y los tabúes sexuales humanos simplemente no se aplican de la misma manera en el reino divino. Es la demostración máxima de que Loki es un ser del caos, un cambiaformas que opera fuera de todas las reglas. También es la excusa más elaborada de la historia para justificar por qué tu jefe tiene un caballo de 8 patas. Pedir que hagas horas extras parece bastante razonable en comparación. Esto plantea un debate académico crucial. ¿Cómo interpretaba el vikingo promedio estas historias? ¿Realmente creían que Loki dio a luz a un caballo? ¿O lo entendían como una fábula, una alegoría o simplemente un cuento fantásticamente divertido? Los estudiosos están divididos. Algunos ven vestigios de antiguos rituales de fertilidad o chamanismo en estas historias. Otros argumentan que son principalmente entretenimiento, explicaciones míticas para fenómenos extraños, como el caballo de Odín. La visión más probable es que funcionaban en varios niveles al mismo tiempo. Eran historias emocionantes para pasar una noche de invierno, pero también exploraban conceptos profundos sobre la naturaleza de los dioses y del cosmos. La historia de Loki refuerza su papel como un agente del caos que atraviesa todas las fronteras, entre dios y gigante, masculino y femenino, humano y animal. Y, al hacerlo, a menudo impulsa el cambio y la creación de maneras inesperadas. Para ti, sentado alrededor del fuego, estos cuentos divinos proporcionaban un telón de fondo para tu propia vida. Tus dioses no eran santos distantes, juzgando tus pecados. Eran seres pasionales y defectuosos, cuyas vidas amorosas eran un enredo de romances, traiciones y consecuencias extrañas. Esto no daba a los humanos una licencia para el caos, pero quizás hacía sus propias fallas y deseos un poco más comprensibles. La sexualidad, como se retrata en los mitos, era una fuerza motriz del universo, creativa, destructiva, poderosa y, sobre todo, natural. Intentar basar tu moralidad personal en la de los dioses nórdicos sería como pedirle consejo de relaciones a Loki. Tendrías grandes historias que contar, pero probablemente terminarías en una situación muy, muy complicada. Tu matrimonio fue arreglado. Tu posición en la sociedad está definida, pero el corazón humano, como bien sabían los vikingos, no sigue contratos. El deseo es una fuerza caótica. Entonces, ¿qué haces cuando te enamoras de alguien que apenas nota tu existencia? O cuando la pasión en tu propio matrimonio se ha enfriado como las cenizas del fuego de la noche anterior. En un mundo donde los dioses manipulan el destino y la suerte puede ser influenciada, no recurres a un terapeuta de parejas. Recurres a la magia. Para los vikingos, la magia no era fantasía, era una tecnología. Era un conjunto de herramientas para interactuar con las fuerzas ocultas del mundo. El Galdr, el canto de encantamientos, y el Seidr, la hechicería más compleja, se usaban para asegurar cosechas, maldecir enemigos, predecir el futuro y, por supuesto, para entrometerse en los asuntos del corazón. Si querías la ayuda de la magia del amor,
Buscarías a un especialista, probablemente una volva, vidente o una seitkona. Hechicera. La encontrarías en su morada, una cabaña, quizás un poco alejada de la aldea, con el aire cargado del olor a hierbas secas, humo y algo más. Algo antiguo y poderoso. La principal herramienta en el kit de un mago vikingo eran las runas. Las runas no eran solo un alfabeto para ti, eran símbolos de poder cósmico. Cada una tenía un nombre, un sonido y una esencia mágica. Creer que se podía influir en la realidad al ordenarlas correctamente era un hecho central de la cosmología nórdica. Para un hechizo de amor, la hechicera no escribiría simplemente una nota. Crearía una vindrune, una combinación de múltiples runas en un único sigilo diseñado para un propósito específico: despertar la lujuria, asegurar la fidelidad o atraer a un amante reacio. Ese sigilo se grabaría luego en un objeto. Podría ser un amuleto para que lo llevaras, un trozo de madera para esconder en la casa de la persona deseada, o incluso grabado en un pedazo de pan o en el fondo de un cuerno de bebida que se le daría. Es el equivalente a hackear el código fuente de la realidad para cambiar las preferencias de alguien. Es ciertamente un paso más allá de dar me gusta a fotos antiguas en el perfil de tu crush a las 3 de la mañana. Sin embargo, jugar con estas fuerzas era increíblemente peligroso, como demuestra una curiosa y poco conocida historia de la saga de Egil. El héroe Egil Skallagrímson, un poeta y guerrero temible, encuentra a una joven gravemente enferma. Su familia está desesperada. Egil, siendo un maestro de las runas, examina su cama y encuentra un trozo de hueso de ballena con runas mal grabadas escondido bajo la almohada. Descubre que el hijo de un granjero local, enamorado de la chica, intentó hacer un hechizo de amor rúnico para conquistarla. Pero el muchacho era un aficionado. Se equivocó con las runas, un error de tipeo mágico. En lugar de crear amor, creó una maldición que la estaba matando. Egil, entonces, ejecuta lo que solo puede describirse como soporte, técnico mágico. Raspa las runas defectuosas del hueso, quema las virutas, airea la habitación y finalmente graba las runas correctas para la curación. La chica se recupera. La lección es clara. La magia del amor no es para aficionados. Un error puede transformar tu hechizo romántico en una sentencia de muerte. Es la llamada de soporte técnico más estresante de todos los tiempos. Hola, central de la vulva. Sí, intenté un hechizo de amor y creo que instalé un virus fatal. ¿Puede ayudarme ¿Revertirlo? Además de las runas, las fuentes literarias están llenas de menciones a pociones de amor. En la saga de los Volsungos, la reina Grimhild le da a Gudrun una poción mágica para hacerle olvidar a su amado Sigurd y casarse con su hijo. Estas pociones eran un elemento común en las historias para explicar cambios de afectos súbitos e irracionales. ¿Pero existían realmente? Aquí entramos en un debate académico. Los arqueólogos que excavan sitios vikingos encuentran restos de varias plantas en vasijas y bolsas, incluyendo hierbas con conocidas propiedades psicoactivas o medicinales como beleño, belladona y artemisa. La pregunta es, ¿para qué se usaban? ¿Eran para tratar un dolor de muelas, para inducir un trance chamánico, o eran los ingredientes secretos de una poción de amor que haría que alguien se enamorara perdidamente de ti? Es casi imposible de probar. La evidencia física es ambigua, dejando a los historiadores debatir si las pociones de amor eran una práctica farmacológica real o simplemente un recurso narrativo conveniente para los contadores de historias. Imagina la escena. Tú, desesperado por afecto, vas a la cabaña de la hechicera. El aire es espeso y dulzón. Ella canta en voz baja sobre un pequeño caldero, añadiendo hojas y raíces.
Te entrega una bebida oscura y amarga y te dice que te asegures de que la persona amada la beba. Mientras llevas el frasco, una mezcla de esperanza y terror llena tu corazón. Estás a punto de violar la voluntad de otra persona, de jugar con fuerzas que no entiendes completamente, todo en nombre del amor o el deseo. Los vikingos entendían que el deseo era una fuerza tan abrumadora que algunos estaban dispuestos a arriesgarlo todo para satisfacerlo. Las opciones para encontrar pareja eran, por lo tanto, un contrato de negocios, demostraciones de valor en batalla o sumergirse en magia potencialmente letal. De repente, la idea de simplemente ser tú mismo y tener una personalidad agradable parece una cuarta opción radical y subestimada. La existencia de la magia del amor en el mundo vikingo revela una capa fascinante de su visión del mundo. Muestra que creían que el tejido de la realidad era maleable y que las emociones humanas eran campos de batalla donde fuerzas invisibles podían ser movilizadas. Era el último recurso, la opción nuclear en el juego del amor, una admisión de que, cuando la lógica y la persuasión fallaban, quizás un poco de poder sobrenatural podría resolver el problema. Después de explorar matrimonios, concubinas y hechizos, una pregunta flota en el aire ahumado de la casa comunal. ¿Qué pasa con los niños nacidos de todas estas uniones complicadas? En tu mundo moderno, la palabra bastardo conlleva un peso de ilegitimidad y vergüenza. Pero para ti, en la era vikinga, la situación es mucho más una cuestión de pragmatismo y jerarquía. Ser hijo de una unión fuera del matrimonio no es una sentencia automática de exclusión social. Es, de hecho, el comienzo de una carrera muy incierta, donde tu futuro depende menos de un estigma moral y más de un cálculo frío de estatus, poder y, sobre todo, del reconocimiento de tu padre. Imagínate como el hijo de un poderoso jarl y su frilla favorita. No eres un secreto vergonzoso, escondido en una aldea lejana. Crees dentro de la casa principal, bajo el mismo techo que tus medio hermanos, los hijos de la esposa legítima, la Husfreyja. Pero la diferencia entre vosotros es palpable. Tu ropa es de lana un poco más áspera. Tu porción de estofado se sirve después de la de ellos. Mientras ellos son entrenados en el arte del liderazgo y la ley, preparados para heredar las tierras principales, tú aprendes a luchar y a ser útil, pero con la conciencia constante de que tu lugar es secundario. Eres parte de la familia, pero estás en una categoría diferente, como un producto de segunda línea de la misma marca famosa. Sin embargo, tu situación no es desesperada. Un hecho histórico fundamental es que un padre vikingo poderoso podía elegir reconocer formalmente a un hijo ilegítimo. Este acto, llamado edleiding, era una especie de adopción legal que transformaba tu estatus. No era un proceso secreto. Ocurría en público, a menudo durante una gran fiesta o en la asamblea local, el Ting. Tu padre podía simplemente tomarte en sus brazos y declararte como suyo, o realizar un ritual más formal. A partir de ese momento, ganabas derechos. El más importante era el derecho de herencia. Aún no superarías a tus medio hermanos, legítimos en la línea de sucesión principal, pero podrías heredar tierras, plata o un barco. Igualmente crucial, ganabas el derecho a reclamar y pagar el vergild, el precio de sangre, lo que significaba que tu vida ahora tenía un valor legal y que pertenecías oficialmente al clan. Muchos hombres famosos en la historia nórdica, como el rey Magnus el Bueno de Noruega, eran hijos de concubinas que ascendieron al poder, demostrando que este no era un callejón sin salida. La reunión familiar debía ser divertida. Felicidades, hijo legítimo, heredas el reino. Y para ti, mi hijo ilegítimo favorito, aquí tienes una granja muy buena y una jarra con la inscripción «El hijo más o menos del mundo».
Aquí reside una curiosidad poco conocida y absolutamente crucial. Tu estatus inicial en la vida estaba enteramente definido por el estatus legal de tu madre. Si tu padre era un rey y tu madre una mujer libre, incluso si era una frilla o simplemente el resultado de un breve romance, nacías libre. Tu viaje sería difícil, pero empezarías en el lado correcto de la línea más importante de la sociedad vikinga. Sin embargo, si tu madre era una thrall, una esclava, heredabas su condición. Nacías esclavo. Punto final. No importaba si tu padre era Odín en persona. Tu única esperanza era que tu padre te amara lo suficiente como para realizar el acto extraordinario de liberar públicamente tanto a ti como a tu madre. Esto revela un matiz fascinante. Mientras que el padre tenía las llaves de la herencia y el reconocimiento, la madre proporcionaba la fundación legal de tu existencia. No se trataba solo de quién era tu padre, sino de qué era tu madre. Es una telenovela de alta sociedad, pero con más violencia y menos perritos en bolsos de diseño. Esto nos lleva a un debate académico sobre la flexibilidad de todo el sistema. ¿Hasta qué punto un padre podía simplemente ignorar la tradición y promover a su hijo ilegítimo favorito? Digamos que los hijos legítimos de un jarl son débiles o incompetentes, mientras que su hijo de una frilla es carismático, fuerte y un líder nato. ¿Podría simplemente nombrar al hijo ilegítimo como su heredero principal? Las sagas están llenas de historias donde esto sucede, pero casi siempre lleva a consecuencias desastrosas, enemistades de sangre, guerra civil y asesinatos dentro de la familia. La familia de la esposa legítima, sus hermanos, tíos y primos, tenía un interés legal y de sangre en ver a su pariente heredar. No se quedarían de brazos cruzados viendo a su sobrino ser dejado de lado. Por lo tanto, los historiadores debaten si la voluntad del padre era ley absoluta o si estaba contenido por las costumbres y la presión política de sus parientes por matrimonio. La sucesión era menos una decisión y más una negociación peligrosa, un equilibrio entre poder personal, precedente legal y la amenaza muy real de violencia. Era el equivalente vikingo de una adquisición hostil en la junta directiva de una empresa. El hijo legítimo es el heredero por nepotismo. El hijo ilegítimo es el novato ambicioso y talentoso. La junta de accionistas, también conocida como el Thing, promete ser tensa. Al final, el trato dado a los niños nacidos fuera del matrimonio formal era, como la mayoría de las cosas vikingas, profundamente pragmático. El sistema no los repudiaba, sino que los colocaba en una jerarquía funcional. Al permitir el reconocimiento, la sociedad garantizaba que hombres talentosos y capaces no fueran desperdiciados. Permitía a que hombres poderosos usaran toda su prole para fortalecer el linaje. Pero esta flexibilidad tenía un precio. Creaba un ambiente de competencia constante y de futuros inciertos. Para ti, como un hijo no del todo legítimo, la vida era un juego de altas apuestas, donde tu destino final dependía de una mezcla compleja del estatus de nacimiento de tu madre, la existencia de rivales más legítimos y, lo más importante de todo, del capricho y afecto de tu padre. Hasta ahora, nuestro viaje ha sido en gran parte desde el punto de vista vikingo. Has sido el negociador de bodas, la señora de la casa, el padre de hijos de estatus variado. Pero la era vikinga tenía dos caras, y para entender realmente su sexualidad necesitamos cambiar de perspectiva de forma drástica e incómoda. Ahora no estás en el barco, estás en la playa. Eres un granjero en la costa de Northumbria, un monje en un monasterio irlandés, una joven en una aldea franca, y un día, en el horizonte, ves las siluetas inconfundibles de los Drakars. El pánico helado que sientes es la otra cara de la moneda de la sexualidad vikinga. Es el lado de la violencia.
La imagen popular de un romance vikingo, de ser arrebatada por un guerrero fuerte y apasionado, convenientemente omite el hecho de que el arrebato era, en la mayoría de los casos, un secuestro violento y traumático. Los saqueos vikingos no eran solo para robar oro de monasterios y plata de ciudades. Uno de los botines más valiosos y uno de los principales motores de 1900, la expansión vikinga, era el tráfico de personas. Venían en busca de thralls, de esclavos, y las mujeres jóvenes y sanas eran el premio más codiciado. El patrón, descrito en crónicas aterrorizadas como la Crónica anglosajona, era brutalmente eficiente. Los guerreros desembarcaban con una velocidad impactante, mataban a quien resistía, saqueaban todo lo de valor que podían cargar y luego reunían a los supervivientes. Eres atado, quizás forzado a ver cómo queman tu casa y tu aldea, y luego eres empujado a bordo de un barco superpoblado junto a tus vecinos y familiares. El olor a humo, el sonido de los gritos y el balanceo nauseabundo del barco en un mar agitado se convierten en tu nueva realidad. Estás siendo llevado a un mundo extraño, a una tierra fría, donde no entiendes el idioma y donde tus derechos como ser humano han sido completamente borrados. Como mujer capturada, tu vida anterior ha terminado. Ahora eres propiedad. Tu nuevo dueño puede usarte para el trabajo que quiera. Moler grano, hilar lana, servir comida. Y eso incluye el uso de tu cuerpo. No existe el concepto de consentimiento para un esclavo. La violencia sexual no era solo un riesgo, era una parte esperada e institucionalizada de tu existencia. No se consideraba un crimen contra ti, porque legalmente no eras una persona. Eras un bien, como una vaca o un hacha. Esta era la política de reclutamiento internacional del mundo vikingo, y era terriblemente eficaz. La prueba más sombría e irrefutable de viene solo de los textos, sino de nuestro propio ADN. Una curiosidad científica fascinante y aterradora confirma la escala de este tráfico humano. Estudios genéticos modernos en poblaciones de lugares que los vikingos colonizaron, como Islandia, las Islas Feroe y las Orcadas, revelan un patrón impresionante. El linaje del cromosoma Y, pasado de padre a hijo, es abrumadoramente escandinavo. Sin embargo, un porcentaje enorme del ADN mitocondrial, pasado de madre a hijo, es de origen celta y gaélico, de las Islas Británicas. Esta es la huella genética de la historia. Hombres vikingos navegando hacia el oeste, matando o expulsando a los hombres locales y llevando a sus mujeres a casa para convertirse en las madres fundadoras, a menudo a la fuerza, de nuevas naciones. La historia está escrita en nuestros genes. Una vez en Escandinavia, ¿cuál era tu destino? Eras una thrall, la clase más baja de la sociedad. Tu vida era de trabajo pesado y servidumbre. Si tenías hijos de tu amo, heredarían tu estatus de esclavo. Esta era la regla. Y aquí reside un debate académico. ¿Cuán rígido era este sistema? ¿Había alguna esperanza de movilidad? Las sagas y los códigos de leyes mencionan la manumisión, el acto de liberar a un esclavo. Un amo podía liberar a un esclavo por servicio leal, o quizás en su lecho de muerte como un acto de piedad. Podía elegir liberar a una esclava que le dio un hijo. Pero, ¿cuán común era esto? Los historiadores debaten si estas eran excepciones raras o si había un camino, aunque increíblemente difícil, hacia la libertad y la integración a lo largo de varias generaciones. La visión general es sombría. Para la abrumadora mayoría de las mujeres capturadas, la esclavitud era una sentencia perpetua, pasada a sus hijos. Es fácil para nosotros, 1000 años después, racionalizar esto diciendo, eran otros tiempos. Pero el dolor, el miedo y la pérdida de albedrío eran tan reales y devastadores para una mujer capturada en el siglo IX como lo serían hoy. El
Inmenso costo humano sobre el que se construyó la era vikinga fue pagado en gran parte por estas mujeres anónimas, cuyas historias no fueron contadas en las sagas de los héroes, pero cuyos linajes sobrevivieron como un testimonio silencioso de su sufrimiento y resiliencia. Por lo tanto, cualquier discusión honesta sobre sexo, amor y poder en el mundo vikingo debe confrontar esta realidad brutal. La libertad y la notable autoridad de una Husfreyja vikinga existían en la cima de una pirámide social que se sostenía en la base por la subyugación completa de otras mujeres. La sociedad vikinga no era un monolito de empoderamiento femenino, era una jerarquía implacable, y para innumerables mujeres el sexo no tenía nada que ver con amor, contratos, magia o elección. Tenía que ver con violencia, supervivencia y la ausencia total de poder. Después de sumergirnos en los aspectos más oscuros y complejos de la vida vikinga, aclaremos un poco las cosas y hablemos de algo universal, el atractivo. ¿Qué se consideraba hermoso o sexy en el mundo vikingo? Si tu imaginación está atrapada en la imagen de un bárbaro sucio y desaliñado, cubierto de barro y sangre, podría sorprenderte. La verdad es que los vikingos eran, para los estándares de su época, notablemente vanidosos y obsesionados con la higiene personal. Su apariencia era una parte crucial de su reputación. Olvida el estereotipo. Un hecho histórico comprobado por la arqueología es que uno de los artículos más comunes, encontrados en tumbas vikingas, tanto de hombres como de mujeres, es el peine. Estaban hechos de hueso, cuerno o madera y se usaban obsesivamente. El diplomático árabe Ibn Fadlan, que se encontró con vikingos en el río Volga, se sorprendió por su falta de higiene en algunos aspectos, pero notó que se peinaban el cabello todos los días. Además de los peines, eran comunes los kits de aseo personal que contenían pinzas, pequeños raspadores, posiblemente para uñas, y cucharas de oído de bronce o plata. La limpieza era una señal de orden y autorrespeto. Para ti, hombre o mujer vikinga, el ideal de belleza comenzaba con el cabello. El cabello largo y bien cuidado era un símbolo de estatus y vitalidad. Y el color de cabello más codiciado, el estándar de oro de la belleza nórdica, era el rubio. Ser rubio era visto como el epítome de la identidad escandinava. Tanto que aquellos que no nacieron con esa suerte a menudo le daban una pequeña ayuda a la naturaleza. Los vikingos fabricaban un jabón fuerte a base de sosa cáustica, lejía y grasa animal. Este jabón tenía un potente efecto blanqueador y muchos hombres lo usaban para aclarar no solo su cabello, sino también su barba, logrando un tono de rubio platino o rojizo. Como un bono práctico, esta mezcla cáustica era excelente para matar piojos. Así, los vikingos pueden haber sido los pioneros del look rubio oxigenado, con el beneficio adicional de un tratamiento antiparasitario. Una combinación matadora de moda y función. Una mujer vikinga, la belleza era una combinación de rasgos naturales y ornamentación. El cabello largo, como ya se mencionó, era esencial, a menudo arreglado en trenzas elaboradas y complejas. Una estatura alta y una constitución robusta eran deseables, ya que sugerían buena salud y fertilidad, la capacidad de sobrevivir a partos y producir herederos fuertes. La piel clara probablemente también era valorada, ya que indicaba un estatus más alto de quien no necesitaba trabajar bajo el sol en los campos, pero la belleza se amplificaba con la riqueza que exhibías. Tu ropa no era solo de lana marrón y gris, estaba teñida en colores vivos como rojo, azul y amarillo. Dos grandes broches de plata o bronce sujetaban tu vestido delantal en los hombros, a menudo unidos por cadenas de cuentas de vidrio de colores y plata. Tu atractivo estaba directamente ligado a la prosperidad visible de tu familia. Para un hombre, el ideal estaba igualmente definido:
Un físico alto, de hombros anchos y musculoso era el currículum de un guerrero. Mostraba que eras fuerte, capaz de luchar y de proveer. La barba era un símbolo crucial de masculinidad y madurez. Estaba cuidadosamente recortada y cuidada, a menudo trenzada o incluso decorada con anillos de metal. Y por supuesto, la ambición rubia también se aplicaba. Un cronista inglés del siglo XIII escribió con un tono de queja que los hombres daneses estaban tan obsesionados con su apariencia, bañándose todos los sábados, peinándose el cabello y usando ropas finas, que lograban seducir a las nobles damas inglesas con demasiada facilidad. Pero la vanidad vikinga podía ir más allá de los peines y jabones, llegando a una curiosidad poco conocida y bastante impactante: la modificación dental. En varios cementerios vikingos, especialmente en Suecia, se han encontrado cráneos de hombres con surcos horizontales deliberadamente limados en sus dientes frontales. No se trata de desgaste o daño accidental. Son ranuras precisas, uniformes, a menudo en múltiples dientes. Análisis microscópicos han revelado que estas ranuras a veces se rellenaban con pigmentos, como resina roja o carbón negro. El propósito era puramente cosmético y probablemente intimidatorio. Imagina a un guerrero vikingo esbozando una sonrisa en medio de la batalla para revelar dientes rayados de rojo. Es el tipo de sonrisa poderosa que dejaría una impresión duradera y aterradora. Olvida el blanqueamiento dental. Nada dice "no te metas conmigo", como tener rayas de carreras personalizadas en tus dientes. Esto nos lleva a un debate académico sobre cómo interpretar las descripciones de belleza que encontramos en las sagas. Los héroes de las sagas son casi siempre descritos de forma idealizada. Gunnar Hamundarson, de la saga de Njál, es alto, fuerte y el hombre más hermoso que jamás se haya visto. Kjartan, de la saga de Laxdela, era el más bello de los hombres nacidos en Islandia. Las heroínas también reciben un trato similar, pero ¿son estas descripciones literales o un tropo literario? Muchos historiadores argumentan que es una forma de atajo narrativo. Si el autor de la saga quiere que sepas que alguien es el protagonista heroico, lo describe como hermoso y talentoso. Si el personaje es un villano o un ser problemático, a menudo se le describe como feo, de cabello oscuro o con rasgos desagradables. Por lo tanto, estas descripciones pueden decirnos más sobre las convenciones de la literatura del siglo XIII que sobre los estándares de belleza del día a día del siglo X. Si te describieran en una saga como bajo, de pelo oscuro y con una mirada algo esquiva, ya podrías considerarte el antagonista condenado de la historia. Al final, la atracción en el mundo vikingo era una mezcla de genética favorable y mucho trabajo. Valoraban los signos de salud, fuerza y, crucialmente, de riqueza y estatus. Una apariencia bien cuidada no era mera vanidad, era una declaración de tu honor y de tu lugar en el mundo. Era tu marca personal, diseñada para inspirar admiración en tus amigos y miedo en tus enemigos. Ya hemos establecido el quién, el por qué y el qué de las relaciones vikingas. Ahora abordemos la cuestión más logísticamente embarazosa de todas, el dónde. ¿Dónde, en nombre de Odín, encontrabas un momento de privacidad en un mundo construido sin paredes? La imagen de tu vida íntima necesita ajustarse a la realidad de la casa comunal. Un espacio comunal, ruidoso y sin ninguna semejanza con un santuario privado. Para ti la intimidad no es algo que sucede a puertas cerradas, porque en la mayoría de los casos no hay puertas. Pintemos la escena. Cae la noche. El fuego central, que durante el día era una fuente de luz y calor para cocinar y trabajar, ahora se ha reducido a brasas brillantes. Te retiras a dormir, pero no a una habitación. Vas a tu cama, que es una plataforma de madera elevada a lo largo de la pared,
cubierta con paja y pieles de animales. A pocos metros de ti, en la misma plataforma, duerme el resto de tu familia. Al otro lado del pasillo central, tus primos y tíos están haciendo lo mismo. Al final del pasillo, en una sección separada, pero aún bajo el mismo techo, el ganado rumia y se mueve durante la noche de invierno. 20, 30, quizás 50 personas, además de sirvientes, esclavos y animales, todos respirando el mismo aire ahumado. El ambiente sensorial es abrumador. El aire es denso con el olor a humo de leña, grasa de carne, lana húmeda, cuerpos sin lavar y, sí, el olor de animales de granja. El paisaje sonoro es una sinfonía de ronquidos, toses, bebés llorando, gente hablando en sueños y el sonido constante del viento aullando afuera. Intentar encontrar un momento romántico aquí es como intentar tener una conversación privada y profunda en medio de un festival de música. Probablemente requería más planificación estratégica que un asalto a un monasterio, y tenía la misma probabilidad de ser interrumpido por gritos inesperados. Entonces, ¿cómo lo lograban? La respuesta más probable es una combinación de tiempo, discreción y el uso inteligente de mantas. El método más obvio era crear una pequeña fortaleza de privacidad bajo un montón de pieles de ciervo y pesadas mantas de lana. Era una tienda de campaña improvisada, un mundo temporal para dos, que amortiguaba los sonidos y ocultaba de la vista. El acto en sí era probablemente rápido y silencioso. Además, la comunidad operaba bajo un contrato social no escrito de ignorancia deliberada. Todos sabían lo que estaba pasando cuando escuchaban los susurros y el crujido de las pieles, pero se consideraba de buena educación fingir que no se oía nada. Ignoras la actividad de tus vecinos esta noche, porque necesitarás que ellos ignoren la tuya mañana. Para los muy ricos, sin embargo, había una solución de lujo. Una curiosidad poco conocida de la arquitectura vikinga es la existencia del lokrekja, o cama cerrada. Si eras el jarl o el jefe de la familia, podrías tener una. Era esencialmente un gran armario de madera, un cubículo, construido alrededor de tu plataforma para dormir. Era una habitación empotrada dentro de la sala principal, con paredes de paneles de madera, quizás ricamente talladas. Y lo más importante de todo, una puerta que podía cerrarse y, a veces, incluso con llave. Esta no era una característica estándar, era el equivalente vikingo de una suite principal con baño privado y vestidor. Era lo máximo en estatus y lujo, la garantía de privacidad visual y sonora. Debe haber sido la fuente de una envidia inmensa. Mira al jefe y a su esposa presumiendo de su puerta. Esto nos lleva a un debate entre los estudiosos sobre cómo era realmente el ambiente sonoro de la casa comunal durante la noche. ¿Era un lugar de relativo silencio, donde la oscuridad y el cansancio general proporcionaban una cobertura para la intimidad? ¿O era, como sugieren algunas evidencias, un lugar perpetuamente ruidoso e inquieto? La respuesta probablemente está en algún punto intermedio. Lo más probable es que los vikingos estuvieran simplemente condicionados a un nivel de ruido de fondo y falta de privacidad que nosotros, con nuestras habitaciones privadas y paredes con aislamiento acústico, encontraríamos completamente insoportable. Nos quejamos si podemos oír la televisión del vecino a través de la pared. Un vikingo podía oír la historia de vida completa de su vecino, sus procesos digestivos y sus relaciones conyugales a menos de 2 metros de distancia. Eso pone las cosas en perspectiva. La intimidad vikinga, por lo tanto, se forjaba en el crisol de la vida comunal. No se trataba de crear un escenario romántico aislado del mundo, sino de encontrar y crear pequeños momentos de conexión en medio de él. El sexo no era un acto separado de la vida cotidiana, estaba literal y figurativamente en el centro de la casa.
Esta falta de privacidad pudo haber moldeado la naturaleza misma de las relaciones, haciendo el sexo menos performativo y más una cuestión de necesidad y conexión directa. En un mundo sin secretos, quizás la única opción era una aceptación pragmática de la realidad de la vida humana, en todas sus facetas ruidosas y desordenadas. Y así, nuestro viaje por la vida íntima de los vikingos se acerca a su fin. Y lo hace de la misma manera que la propia era vikinga, con la llegada de una nueva fe que lo cambiaría todo. Imagínate viviendo a finales del siglo X o en el siglo XI. El mundo está cambiando. Por las rutas comerciales y a través de 1900 reyes que viajan al extranjero, llegan historias de un nuevo Dios, el Cristo blanco, y de sus sacerdotes de túnicas oscuras. Traen consigo un conjunto de reglas muy diferente, y esas reglas golpean el corazón de tu estructura social, especialmente en lo que respecta al sexo, al matrimonio y a la moralidad. El choque cultural es inmenso. Piensa en el divorcio. Para ti y tus antepasados era una solución práctica y accesible para un contrato roto. Ahora, los sacerdotes enseñan que el matrimonio es un sacramento sagrado, una unión indisoluble a los ojos de Dios. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. De repente, la puerta de salida que ofrecía seguridad y autonomía, especialmente para las mujeres, se cierra con llave. Estás atrapado en un matrimonio, para bien o para mal, hasta que la muerte os separe. ¿Y la frilla, la concubina? Ese sistema complejo, pero funcional, que permitía a los hombres poderosos tener múltiples parejas, ahora se clasifica como un pecado mortal. El adulterio. La nueva fe exige una moralidad estricta, un hombre, una mujer. La idea de una esposa legal y una amante viviendo bajo el mismo techo se convierte en una abominación. Para un jarl que escucha el sermón del misionero, la confusión debe ser enorme. Espera un momento. ¿Así que ya no puedo divorciarme de mi esposa solo porque su padre me insultó delante de todos? ¿Y tengo que echar a Helga y Astrid, mis concubinas favoritas? Esta nueva religión tiene mucha letra pequeña. La propia naturaleza del sexo se redefine. En tu mundo pagano, el sexo era un acto natural. Se trataba de poder, placer, estatus y, lo más importante, descendencia. No era inherentemente bueno o malo, era una fuerza de la vida. El cristianismo introduce un concepto totalmente nuevo y extraño para ti: el pecado. El sexo fuera del matrimonio se convierte en fornicación. El deseo en sí, la lujuria, puede ser un pecado que mancha el alma. La sexualidad femenina, que en el mundo de Freyja era una fuente de poder autónomo, ahora se ve con sospecha, como una fuente de tentación que puede llevar a los hombres a la perdición. Es un cambio de paradigma sísmico, de la celebración pragmática de la vida a una desconfianza de la carne. Este proceso de conversión, un hecho histórico fundamental, fue lento y gradual. No fue como si la Escandinavia pagana se fuera a dormir un viernes y se despertara cristiana el domingo. Reyes como Harald Diente Azul en Dinamarca y Olaf Tryggvason en Noruega adoptaron el cristianismo por razones políticas y espirituales, pero tardaron siglos en que la nueva fe se infiltrara en cada fiordo y valle remoto. Durante generaciones, las dos creencias coexistieron en una fascinante fusión. Esta es una de las curiosidades más interesantes del período: el sincretismo. La gente no simplemente abandonó a los viejos dioses, los fusionó con el nuevo. Puedes encontrar colgantes de ese período que son un martillo de Thor con una cruz grabada, o viceversa. Es lo máximo en cobertura espiritual, asegurarse de estar cubierto sin importar que Dios esté realmente al mando. La cruz de Gosforth, en el norte de Inglaterra, es un ejemplo perfecto,
una cruz de piedra cristiana tallada con escenas que representan tanto el juicio final cristiano como el Ragnarok nórdico. Esta fusión también se aplicaba a las costumbres sociales. Viejas prácticas continuaron bajo un nuevo barniz cristiano. Quizás los hechizos de amor rúnicos fueron reemplazados por oraciones a santos específicos, pero la intención de influir en el corazón de otra persona permaneció. Esto alimenta un debate académico continuo. ¿El cambio fue impuesto de arriba hacia abajo o adoptado de abajo hacia arriba? La conversión fue principalmente resultado de reyes que forzaban a sus súbditos a aceptar la nueva religión para alinearse con la Europa cristiana. O el mensaje cristiano de paz, perdón y una vida después de la muerte más segura resonó con la gente común. Cansada de los ciclos de violencia del código de honor pagano, la verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Las sagas, escritas en esta era de transición, están llenas de personajes que luchan con estos valores conflictivos, divididos entre la antigua exigencia de venganza y la nueva virtud del perdón. Para ti, viviendo en ese tiempo de crepúsculo, el cambio es sensorial. El sonido de las campanas de la iglesia comienza a competir con el silencio de los bosques sagrados. El olor a incienso se mezcla con el olor a humo de leña. La idea de honor, que era una medida pública y clara de tu posición, es lentamente reemplazada por la noción de pecado, una carga privada e interna. El viejo sistema era complicado, pero sabías dónde pisabas. El nuevo sistema parece implicar mucha más culpa y preocupación por lo que una deidad invisible piensa de tus pensamientos. Parece mucho más trabajo administrativo para el alma. El mundo sexualmente pragmático y a menudo liberado de tus antepasados no terminó con una batalla final flameante. Se disolvió lentamente, absorbido y transformado por la creciente marea del cristianismo medieval. Las reglas cambiaron, las estructuras familiares se solidificaron y el sexo quedó para siempre enredado en una nueva red de moralidad, culpa y salvación, que tus antepasados habrían encontrado completamente incomprensible. Y así, nuestro largo viaje por la intimidad vikinga llega a su fin. Nuestro Drakkar, que ha navegado por matrimonios contractuales, dioses escandalosos y casas comunales ruidosas, ahora regresa al puerto seguro de la noche. El fuego en el centro de la sala es ahora solo brasas, brillando suavemente en la oscuridad. Las historias han sido contadas. Las voces del pasado, con sus pasiones, su honor y su brutalidad, comienzan a disiparse convirtiéndose en ecos en la larga noche de la historia. Deja que estas imágenes se vayan ahora. Deja que las figuras de los jarls, de las husfreyjas, de los esclavos y de los dioses se disuelvan como humo que sube hacia el cielo nocturno. Su viaje terminó hace mucho tiempo. El tuyo, por esta noche, también está llegando a un tranquilo final. Estás de vuelta en tu propio tiempo, en la comodidad de tu cama. El único sonido ahora es el sonido suave y constante a tu alrededor. Tal vez sea tu ventilador, pero si escuchas con atención, puedes imaginarlo como el viento suave en las velas de un barco que ha encontrado su muelle. O quizás es el sonido de las olas rompiendo rítmicamente en una playa silenciosa, cada una llevándose un poco más de tus pensamientos. No hay nada más que analizar, nada que aprender. Tu mente ha hecho un largo viaje y ahora merece descansar. Siente el peso de tu cuerpo relajándose, hundiéndose suavemente en el colchón. Cada respiración que tomas es una ola suave, limpiando la orilla de tu mente. Inspira la calma, expira la tensión. Permite que tus pensamientos se alejen uno por uno, como barcos distantes navegando más allá del horizonte. Tu único trabajo ahora es descansar, entregarte a la quietud, dejar que la oscuridad sea una manta cálida y segura.
No hay más historias esta noche, solo el silencio, solo la paz y un sueño profundo y reparador. Buenas noches.